Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, no sé, en el país en que estés, en la ciudad que estés, en donde estés, te digo buenas, lo que sea que donde estés. Y ¿se acuerdan cuando yo grabé un video hace unos poquitos días diciéndoles que me manden todas sus preguntas y que las escriban abajo? En menos de 24 horas me preguntaron 17.000 cosas. Yo creo que si respondo absolutamente todas esas cosas, nos vamos a quedar hasta el día, no sé, ¿viste? Cuando tengamos 80 años todos respondiendo. Pero yo no lo podía creer, o sea, cuando empecé a leer, digo, una locura. Así que quiero agradecerles porque no lo puedo creer. ¿Qué quieren que les diga? Son los mejores fans del mundo. Vamos a arrancar con sus preguntas, que por cierto hay muchas muy interesantes. Ay, el otro día, cuento, chiquito, no, fui a ver a Demi Lovato y a Nick Jonas, que por cierto los amo con todo mi corazón, son lo más artistas increíbles. Pero enfrente mío había una chiquita cantando y bailando, pero chicos no saben lo que era. Estaba como totalmente metida en lo que estaba haciendo. No, nunca vi una nena así. Me hacía acordar tanto a mí. Era como verme a mí de chiquita porque quizás era la única yo a los 7 años parada cantando en el estadio. Y ella sentía que estaba arriba del escenario. No sé, me transmitió todo ese sentimiento que tenía y me emocionó muchísimo. La miré y se me caen las lágrimas. Nada, no sé por qué les estoy contando esto, pero me pareció tan lindo. Y le decía, mamá, ¿no te hace acordar a mí? Y ella me decía sí. Pero bueno, voy a arrancar con la primera. Esto no sé muy bien cómo se dice. Insi Celebi. Te mando un beso muy grande y me pusiste te amo. Yo también. Eda Stuesel. Hola, soy Eda. ¿Puedes contar el sueño más raro que viste? Tini Turquía. Ay, no sabes, sí, esto es rarísimo. Primero, soñé con Alejandro Sanz. ¿Qué? Estaba como en un estadio que en realidad tenía que salir yo a hacer un show, pero era un estadio raro, como una sensación rara. Había mesas para cenar, pero en realidad hacía un segundo era un estadio, era como medio raro. Y yo salí y me quedaba escuchando a Alejandro Sanz, pero en realidad yo tenía que salir después. Y después, no sé, salías como por una puertita de acá al costado y había una playa. Pero era rarísimo, porque es como un estadio en el medio, enfrente del mar. Rarísimo. Después no me acuerdo de otro sueño raro que haya tenido. Marie, te mando un beso muy grande. Dice, if you could be any fictional character for one day, no matter if it's from a book, a TV show or a movie, who would you be? No, me hubiese gustado mucho ser Dory. Me encanta Dory. Si fuese una princesa, sí, Jasmine me encanta. Jasmine puede ser. Me hubiese encantado hacer la película de Notebook y Titanic. ¿Hacemos una película de Titanic de ahora? Yo estoy dispuesta. Mi número de teléfono es... Gracias, Marie. Gracias. Después, María Nortes, Noruega. Hola Tini, soy de España. Soy tinista y de mayor quería ser como tú. No me sale muy bien el acento español. En mi canal ya estoy empezando a subir videos. Amo cantar y te amo a ti. Ay, mi amor, ¿podrías saludarme? Y aquí va la pregunta, ¿qué es lo mejor y lo peor de la fama? ¿Podrías dar un consejo a toda la gente que quiere de mayor dedicarse a la música? Hola María, te mando un beso muy pero muy grande. Yo también te quiero muchísimo y me encanta que te guste cantar. Ya voy a ver alguno de tus videos en YouTube. Tiene muchas lindas. Una bendición poder trabajar de lo que amo, de conocer gente, de viajar por el mundo, de conocer diferentes fans, del amor de la gente. No sé, todo, de estar arriba de un escenario. Tiene tantas cosas lindas y quizás para mí, lo peor, siempre lo digo, es el estar expuesta a absolutamente todo. Digo, porque quizás uno quiere guardar algunas cosas y es inevitable a veces. Se meten en tu vida, por así decirlo, entonces eso es como un poco a veces invasivo. No lo digo por los fans, sino que más por otro lado. Espera, que se me da vuelta el coso. ¡Pará! ¡No! Merced Sondevilla Forge. Me hacen así con el dedo, no me salió nada bien, yo lo sé. ¿Cuándo sacarás más canciones? Bueno, acabo de sacar mi primer disco, Tini, que tiene un montón de canciones.
un montonazo. Bueno, se va a reversionar todo el disco y estoy feliz por eso. Así que bueno, van a tener un montón de novedades. Y para el segundo disco no hay nada confirmado, pero sí está en mente de todos que haga un segundo disco. Débora Avalos. Si tuvieras la oportunidad de trabajar en otra serie, ¿aceptarías? Sí, obvio. Bueno, tengo que ver toda la propuesta. Sí, obvio, directa. Porque pensé en Stranger Things. Y dije, sí, ya. Tendría que ver la propuesta si me gusta el libreto, el personaje, un montón de cosas, pero me encantaría actuar en una serie, a eso me referí. Sofía Benítez. Primero, ¿seguís viviendo con tus papás? Segundo, ¿te gustaría seguir Violeta? Tercero, ¿te gustaría tener un sobrinito? Saludame. Sí, sigo viviendo con mis padres en una casa en Buenos Aires. ¿Te gustaría seguir Violeta? Y la verdad es que yo creo que ya llegó a su fin, pero es algo que lo recuerdo con mucho amor. Y 3, ¿te gustaría tener un sobrinito? Sí, me encantaría. Yo no sé, Francisco, cuándo se va a poner las pilas, ¿viste? Claro, hablo como si fuera tuviese 40 y pobre tiene 21, pero me encantaría. Emilia Lorenzo, ¿te gustaría hacer un video de tag con tu hermano o tu mamá algún día? Me están dando unas ideas hoy, chicos, para hacer videos en YouTube, que te digo, esta también la íbamos a implementar, así que Emilia, yo creo que pronto vas a tener tu video y sí, me encantaría. Sasha Azcune. ¿Por qué decidiste empezar YouTube? Saludos de Argentina y te amo. Yo también te amo. ¿Y por qué decidí empezar YouTube? Que creo que es una plataforma que te mantiene muy cerca de todos ustedes y mostrarles absolutamente todo y poder compartirlo con ustedes. Creo que es una plataforma muy cercana. XX, signo de exclamación, kawaii. My question is, would you visit surprise a fan at home? I love you so much. Ay, yo también, I love you too. Y hablando de eso, hace poco fui al barrio 31 y sorprendí también a unas chicas en una de sus casas. Y arriba acá está el link, acá, para que lo puedan volver a ver, que fue algo muy especial para mí. Continúo. Tiene preguntas. Ahora López, si soy tu fan, ¿podrías responderme una pregunta con acento mexicano? ¿Viste que les gustan mis acentos? Yo a veces me quedo callada, pero... O se están riendo de mí, que eso es otra posibilidad, ¿no? Sí. ¿Has pasado alguna vez...? No, pará. ¿Has pasado alguna vez...? No, chicos, no. ¿Has pasado por alguna vergüenza? ¿Cuál fue? A mí mucho me pasa, ¿saben qué? Pero es como que meto la pata. Meto la pata, ¿viste? Porque la sinceridad es no esté tan buena. Entonces de repente me dicen, sí, no, bueno, es mi tal. Evangelina Gomparola, bueno, me invitó una vez a su local. Divino, un sillón de pana blanca, espectacular. Me siento, ¿quieres un café? Me dice, haciéndome la capa. Sí, claro, obvio, café. ¿Qué me pasó, chicos? Se me cayó todo el café arriba del sillón de pana blanca. ¿Qué? O sea, yo no sabía dónde meterme. Pues y yo como... Ay, no sé qué hacer, ¿entendés? Y cuanto más trataba de limpiarlo, más me esparcía por todo el sillón. Una vez me pasó que me caí... Entonces ya lo saben, está el video hermoso en YouTube. Me caí del balde al piso, de cola al piso. Estábamos en París haciendo un show. No sabían dónde meterme. No te rías, porque o sea, yo ahora me río, pero no saben lo mal que la pasé cuando me caí ahí. Y como... Y es para nada, ya está. Todo tranca palanca. ¿Te gusta la comida mexicana? ¿Y cuál es tu favorita? Me gustan mucho los tacos. Los tacos me gustan mucho. Los tacos me gustan mucho y... Lo agarré. Sí, me encantan los tacos y me gusta el picante, pero no tanto. O sea, no tan intenso. Jorge Blanco, por ahí estamos... Yo me estoy muriendo de la picazón y Jorge te dice, no tiene picante. ¿Cómo que tiene picante? Y preguntas, ¿vas a realizar una nueva gira por Argentina? Do you think you'll come someday to Lebanon? Come to Poland, please. ¿Vas a hacer tu tour cuando vienes a Italia? Hi, Tini, I'm from Dubai. I hope you come and visit us here. ¿Estás pensando en una gira que incluye Bulgaria? Te amo. No omitir. ¡Ay, no omitir! Aquí tienes los aficionados que esperan sus sueños realidad. Te amo. ¡Ay, mi amor! Me muero. Hi, will you come to Croatia, please? Are you ever planning on coming back to Netherlands? ¿Vienes a Brasil cuándo? When will your tour start? Te amo muchísimo. Las tinistas. Yo también. Me preguntaron muchísimo sobre el tour.
quiero contarles que tenemos algunos lugares y algunas fechas confirmadas y para fijarse todo eso, aprieten ahí arriba ese link que van a poder encontrar todo lo que tenemos hasta ahora. Espero que hayan disfrutado de este video. No pudimos responder absolutamente todas las preguntas porque, como ya les dije, íbamos a estar años, pero no quiere decir que no las haya leído. Y aparte de todo, voy a hacer otro video respondiendo más preguntas todavía. Los quiero muchísimo. Los espero en mi próximo video. Ah, y no se olviden de suscribirse.